me llamo Morgan Fletcher. En el anuncio del último patrimonio de mi abuela multimillonaria en nuestra finca del Valle de Napa, me tildaron de ladrón delante de todos los que alguna vez fingieron preocuparse. Mi madre, Denise, se levantó primero. Sus tacones de diseñador hicieron clic como el mazo de un juez y esbozó una sonrisa fría mientras decía: el dinero realmente revela el verdadero color de las personas. Mi padre, Alan, se inclinó hacia adelante, con voz baja y cortante. Esta familia nunca te enseñó a vivir tan deshonestamente. Mi hermana menor, Chelsea, frunció el ceño y añadió con veneno: hermana, ¿no has actuado lo suficiente? ¿Dejas de desear lo que no es tuyo? La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos se volvieron hacia mí, acusadores, convencidos, esperando a que me derrumbara. Los susurros corrían como veneno, los gestos de asentimiento se extendían rápidamente como si mi culpa ya estuviera escrita en piedra. Me quedé allí sentada, con las manos apretadas bajo la mesa y el corazón latiéndome con fuerza. Pero no dije ni una palabra, porque justo entonces resonó en mi mente la silenciosa advertencia de mi abuela Ellen de hacía meses: si vienen por ti, no te apresures a contraatacar. Deja que la verdad hable por ti. El abogado, el señor Langley, cerró su carpeta de cuero con deliberada calma y dijo: su abuela anticipó este momento exacto. Giró su portátil hacia la gran pantalla montada sobre la chimenea. En ese instante, el aire de la habitación cambió, se densificó con un terror que nadie aún podía identificar. La cámara oculta comenzó a grabar. Si alguna vez te han acusado injustamente tus familiares por dinero, o has visto a tus seres queridos cambiar por completo tras la lectura de un testamento, comparte tu historia en los comentarios. ¿Cómo lo superaste? Y si esta situación te resulta demasiado familiar, quédate para descubrir cómo la verdad lo puso todo patas arriba. Mientras los primeros fotogramas parpadeaban en la pantalla, mi mente regresó a cómo había comenzado la tarde, solo nosotros reunidos en esa misma habitación, esperando que todo se desarrollara. La oficina resultaba familiar y extraña a la vez. Paneles de roble oscuro cubrían las paredes, absorbiendo la luz del atardecer que se filtraba por los ventanales que iban del suelo al techo y daban a las interminables hileras de vides que se extendían por el Valle de Napa. El aire transportaba un leve aroma terroso de los campos abiertos del exterior, mezclado con el sutil aroma a cuero de las sillas de respaldo alto dispuestas alrededor de la larga mesa de caoba. Un pequeño fuego crepitaba en la chimenea de piedra, más por tradición que por necesidad en un templado día californiano. Todos llegaron vestidos como si fuera una reunión de directorio, no un asunto familiar. Mamá llevaba un elegante vestido negro ajustado que le ceñía la figura, combinado con tacones tan puntiagudos que hacían juego con su expresión. Papá había elegido un traje color gris oscuro, con una corbata perfectamente anudada, que exudaba la autoridad tranquila que siempre proyectaba en entornos de negocios. Chelsea brillaba con collares y pulseras en capas que captaban la luz cada vez que se movía y revisaba su teléfono sin preocupaciones. La tía Marcia llevaba un bolso de diseño sobre su regazo. Su atuendo era elegante pero ligeramente exagerado, como si quisiera recordarles a todos que todavía pertenecía a este mundo. Me senté en la silla del rincón, la que estaba un poco apartada del círculo principal, el mismo sitio que la abuela Ellen solía reservarme durante las visitas. Desde allí, los observé mientras se acomodaban. Papá se sentó a la cabecera de la mesa sin discusión, reclinándose como si la finca ya le perteneciera. Mamá se sentó a su derecha, mirando su reloj cada pocos minutos, tamborileando con impaciencia. Chelsea se dejó caer en el asiento frente a ella, con las piernas cruzadas, quejándose del viaje desde la ciudad. La tía Marcia merodeaba antes de elegir un lugar cerca de mamá, ofreciéndole sonrisas forzadas y una pequeña charla sobre el clima. El señor Langley aún no había llegado, así que la sala se llenó de charlas superficiales. Papá mencionó los precios de las recientes subastas de vino, señalando cómo la reputación del viñedo seguía impulsando los precios al alza. Mamá estuvo de acuerdo y añadió comentarios sobre posibles expansiones que había investigado. Chelsea intervino con historias de influencers que conocía que buscaban tours privados, lo que desvió la conversación hacia oportunidades de branding. La tía Marcia asintió y preguntó sobre los valores de reventa de algunos de los lotes más pequeños en el borde de la propiedad. Nadie mencionó a la abuela, ni su risa resonando por los pasillos durante la cosecha, ni su forma de sentarse junto a las ventanas a dibujar nuevos diseños de etiquetas hasta altas horas de la noche. Era como si su ausencia fuera solo una formalidad, una breve pausa antes de hablar de lo que realmente importaba. Los bienes. Me quedé en silencio,
recorriendo con el pulgar la veta de la madera del apoyabrazos. Estar allí de nuevo me trajo recuerdos que no estaba lista para compartir con ellos. La última vez que me senté en esta misma silla, mi abuela estaba viva, mostrándome documentos fiduciarios actualizados y preguntándome qué opinaba sobre becas para jóvenes de la zona que no podían pagar la universidad. Confiaba en mi criterio porque nunca pedí nada a cambio. A medida que transcurrían los minutos, noté pequeños detalles que me parecían extraños. El maletín del señor Langley ya estaba en la mesa auxiliar, colocado allí previamente por el personal, pero solo entró cuando todos estaban sentados. Su saludo fue profesional. Sus ojos recorrieron la habitación antes de detenerse en mí una fracción de segundo más de lo habitual, como si estuviera comprobando que estaba listo para lo que venía después. Entonces mi mirada se desvió hacia la pared detrás de él. Una de las fotografías enmarcadas del viñedo colgaba ligeramente torcida, no lo suficiente como para que la mayoría de la gente la notara, pero recordé haber ayudado a mi abuela a enderezarla durante mi última visita. Se había reído de que su artritis le dificultaba las tareas sencillas. Ahora estaba desviada quizás 1 centímetro, extraño, considerando lo meticuloso que era el personal de limpieza. La conversación se apaciguó mientras el señor Langley organizaba sus papeles. Papá se aclaró la garganta, desviando la conversación hacia las tendencias del mercado, prediciendo otro año récord para el Cabernet de alta gama. Mamá abrió algo en su teléfono y le mostró a Chelsea un artículo sobre inversiones en vinos de lujo. La tía Marcia se acercó, haciendo preguntas que revelaron que había estado investigando por su cuenta. Me removí en el asiento, sintiendo el peso de sus palabras. Hablaban de la finca como si fuera una cartera, no como una casa donde la abuela lo había construido todo desde cero tras el fallecimiento joven del abuelo. Empezó con una sola parcela, convirtiéndola en una de las marcas más respetadas de California gracias a su determinación. Sin embargo, allí estaban, ya divididos en sus mentes. El señor Langley finalmente se ajustó las gafas y abrió la carpeta principal. La sala quedó en silencio al instante. Las sillas crujieron al inclinarse todos hacia adelante. Comenzó con comentarios preliminares sobre el proceso legal, con voz firme y neutral. Lo sorprendí mirándome de nuevo, un sutil asentimiento que nadie más pareció notar. Afuera, el sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre las vides. Era el tipo de noche que le encantaba a la abuela, la más tranquila, llena de promesas. Pero en el interior, la tensión crecía como una tormenta inminente. No tenía ni idea de lo que vendría después, pero algo en el aire, en esos pequeños detalles fuera de lugar, me decía que la abuela se había asegurado de que la verdad no quedara oculta. Esa fotografía torcida en la pared me hizo recordar aún más el día en que todo cambió para la abuela Ellen, cuando descubrió la firma falsificada en un contrato importante de transferencia de un viñedo. Ella me había llamado ese fin de semana, con una voz firme pero con un matiz de algo que rara vez escuchaba en ella, ira mezclada con decepción. Conduje desde San Francisco de inmediato, siguiendo la ruta habitual serpenteando por colinas onduladas hasta que la finca apareció a la vista. Mi abuela me recibió en la puerta, apoyándose en su bastón más de lo habitual, con la artritis recrudeciendo. Fuimos directos a su estudio privado, donde extendió los documentos sobre el escritorio. «Mira esto», dijo, señalando la página de la firma. Se suponía que autorizaba un pequeño intercambio de tierras con una propiedad vecina, nada importante. Pero la letra no era suya, los bucles estaban demasiado apretados, la presión era inconsistente. Nunca lo había firmado, pero allí estaba, notariado y archivado. Alguien había imitado su estilo lo suficientemente bien como para engañar a los cheques iniciales, pero ella no. Conocía su propia letra como conocía cada parra de la propiedad. Pasamos horas revisándolo. La abuela explicó cómo el contrato podría abrirle las puertas a acuerdos más grandes que nunca había previsto, lo que podría diluir el control de los viñedos principales que había luchado durante décadas por proteger. Ella sospechaba que esto provenía del círculo familiar, gente que tenía acceso a muestras de sus escritos, gente que podía beneficiarse al aflojar su control. Esa constatación la golpeó con fuerza. La mujer que había construido un imperio con una sola parcela heredada tras la muerte joven de su abuelo, que había negociado con banqueros y competidores sin siquiera alzar la voz, ahora se enfrentaba a la traición de su propia sangre. Fue después de ese incidente que tomó la decisión. Consultó con el señor Langley en privado y, discretamente, instaló cámaras de seguridad adicionales en los almacenes y las áreas de huéspedes, lugares donde se guardaban documentos confidenciales y objetos de valor. En California, como propietaria de la propiedad,
Tenía todo el derecho a vigilar su propia casa sin notificar a sus familiares, especialmente cuando quería protegerse contra un posible fraude. Me lo contó una tarde mientras caminábamos lentamente por los senderos entre las viñas, con su brazo unido al mío para apoyarme. Esas visitas de fin de semana se convirtieron en mi punto de referencia. Salía de la ciudad temprano el sábado por la mañana y llegaba antes de que la niebla se disipara por completo del valle. La abuela esperaba en el porche con café, y empezábamos con un tranquilo paseo por las hileras de uvas Cabernet, sus favoritas. Se movía con cuidado, deteniéndose para tocar las hojas o revisar la tierra, compartiendo historias de los inicios, la compra de la primera parcela con los ahorros de servir mesas, la plantación a mano, el aprendizaje de la vinificación con libros y pruebas. Nadie me regaló esto, decía con los ojos brillantes. A pesar del dolor en las articulaciones, me gané cada hectárea. De vuelta en casa, revisábamos juntos los informes de organizaciones benéficas. Mi abuela había creado una fundación hacía años para niños de zonas rurales de California, becas que cubrían la matrícula, los libros e incluso los gastos de manutención para aquellos de familias de agricultores que soñaban con algo más que el campo. Quería que tuvieran opciones que ella nunca tuvo de niña. La ayudé a clasificar las solicitudes, leyendo ensayos de adolescentes que hablaban sobre veterinaria o ingeniería, chicos que le recordaban a ella misma de joven. Discutimos quienes demostraron tener verdadero coraje, debatiendo mientras tomábamos té por las tardes, pero bajo la rutina, su soledad afloraba con más frecuencia. Hablaba abiertamente de cómo notaba patrones, como las visitas de mamá y papá coincidían con la necesidad de aprobación para sus propios proyectos, como las conversaciones siempre volvían a ideas de expansión que los beneficiaban. Ven números, confesó una vez, mirando al horizonte. No la tierra, ni el legado, solo lo que se puede comprar. Le dolió profundamente darse cuenta de que su hija y su yerno priorizaron las proyecciones de crecimiento por encima de la mujer que lo hizo posible. Un domingo tranquilo, mientras la luz del sol se desvanecía en el viñedo, mi abuela tomó mi mano entre las suyas, sus dedos delgados pero fuertes. Morgan, dijo en voz baja, si algo pasa, prométeme que confiarás en el proceso. He tomado las medidas necesarias para asegurarme de que la persona adecuada lleve adelante esto, la que lo valora por lo que realmente es. No entró en detalles, no mencionó pruebas ni grabaciones específicas, solo esa garantía. Todo se aclararía cuando fuera necesario. Apreté su mano, prometiéndole sin comprender del todo el peso de lo que quería decir. Esos momentos me sostuvieron. De regreso a la ciudad esa noche, me sentí privilegiado de ser quien ella confiaba, quien escuchaba sin ningún propósito. La abuela nunca pidió favores a cambio. Solo quería compañía, honestidad, alguien con quien compartir la carga de lo que había construido, y para proteger eso, se preparó para lo peor, asegurándose de que nadie pudiera distorsionar sus intenciones. Después de que ella se fue, el señor Langley se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento con su tono mesurado y profesional, empezando con los legados más pequeños, como había especificado la abuela. Primero, se dirigió a papá, a mi yerno, Alan Fletcher. Le dejo la suma de $500,000 junto con 3 pequeños paisajes de mi colección personal en el ala este. Papá asintió lentamente, con las comisuras de los labios tensándose lo justo para delatar su compostura. Se removió en la silla, tamborileando con los dedos en el reposabrazos antes de detenerse, con la mirada fija en la mesa, como si calculara cuánto le costaría esa cantidad en comparación con sus expectativas de una parte de los viñedos. El abogado continuó sin pausa. A mi hija, Denise Fletcher, lego el conjunto secundario de joyas familiares, las perlas y el colgante de zafiro, tasado en un valor moderado. El agarre de mamá en el brazo de la silla le puso los nudillos blancos, pero no dijo nada. Entrecerró los ojos ligeramente, examinando la página que sostenía el señor Langley como si buscara algún error. Su postura rígida revelaba la diferencia entre lo que esperaba y lo que recibió. Luego vino Chelsea. Para mi nieta, Chelsea Fletcher, establezco un fondo fiduciario equivalente a la matrícula universitaria completa y los gastos relacionados, siempre que complete sus estudios y mantenga un empleo estable durante al menos un año consecutivo a partir de entonces. Chelsea soltó una suave burla, apenas audible, murmurando algo entre dientes sobre restricciones. Se cruzó de brazos, reclinándose hacia atrás con un puchero que la hacía parecer más joven que sus veintipocos, visiblemente irritada por las condiciones de lo que probablemente consideraba su merecido golpe de suerte. Por último, tía Marcia. A la hija de mi hermana, Marcia Powell,
Le otorgo el derecho de uso de la propiedad vacacional en Lake Tahoe por un periodo de 7 años, después del cual se venderá y las ganancias se destinarán al fideicomiso benéfico establecido. La tía Marcia exhaló bruscamente, recorriendo la habitación con la mirada como si evaluara mentalmente el valor de mercado de la casa y calculara los 7 años de vida gratuita junto al lago. Se ajustó el bolso en el regazo, con los labios apretados en una silenciosa reevaluación. Con cada anuncio, observaba cómo se desarrollaban sus reacciones como una lenta revelación. La cortesía inicial de papá dio paso a una sutil tensión en la mandíbula, la que mostraba durante las negociaciones fallidas. El silencio de mamá se sentía cargado, su respiración controlada pero más profunda de lo habitual, delatando la decepción que se negaba a expresar. Chelsea se movió más abiertamente, golpeando con el pie la pata de la silla y mirando a mamá en busca de señales sobre cómo responder. La tía Marcia ofreció una débil sonrisa a nadie en particular, pero sus dedos giraron el asa de su bolso, calculando lo que realmente significaba el acceso temporal en el gran esquema. Nadie mencionó el recuerdo de la abuela, ninguna historia de su generosidad, ninguna silenciosa gratitud por lo que había decidido dar. En cambio, la atención se centró en lo insuficiente de estas porciones en comparación con el imperio que construyó. Los viñedos de la zona producían vinos que se vendían a cientos de dólares la botella, con una marca reconocida mundialmente. Sin embargo, estos legados les parecían insignificantes. Pude sentir la corriente subyacente, la confusión transformándose en frustración, la frustración transformándose en algo más agudo. El señor Langley pasó la página sin cambiar de expresión. La habitación se quedó en silencio. El crepitar de la chimenea se hizo repentinamente más fuerte en el silencio. Papá se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Mamá, sin pestañear, fijó la mirada en el abogado. Chelsea dejó de golpear la mesa y se irguió en su asiento. La tía Marcia dejó su bolso a un lado. Atenta, permanecí quieto, con el pulso estable a pesar de la creciente presión. Estos pequeños regalos fueron deliberados. La abuela había explicado la donación condicional durante una de nuestras charlas, cómo fomentaba la responsabilidad en lugar del derecho, pero verlo desarrollarse, observar cómo sus rostros pasaban de la expectativa al resentimiento silencioso, confirmó lo que más temía. El legado significaba más para ellos como balance que como el trabajo de su vida. El abogado se ajustó las gafas una vez más, observando la siguiente sección. Todos contuvieron la respiración. El peso de la herencia restante flotaba en el aire como la niebla del valle al amanecer. Lo que viniera después lo cambiaría todo. Ellos lo sabían. Y yo también. Mamá empujó su silla hacia atrás y se levantó bruscamente. Su voz temblaba por una emoción apenas contenida mientras me señalaba directamente. Morgan aprovechó cada momento que pasó a solas con la abuela. Dijo, con los ojos brillantes como si fuera un dolor genuino en lugar de una estrategia. Esos pequeños cuadros de la suite de invitados, las joyas antiguas que desaparecieron una a una. Tenía acceso total y todos lo sabemos, ¿cómo si no podrían desaparecer sin dejar rastro? Papá no lo dudó, se levantó más lentamente para dar peso a sus palabras y habló con el tono mesurado que usaba en las salas de juntas. Legalmente, esto plantea serias dudas. Morgan era el único que tenía las llaves de la caja fuerte privada durante el deterioro de la salud de la abuela. La influencia indebida no es solo una frase. Es motivo suficiente para impugnar cualquier testamento si alguien en estado vulnerable fue manipulado. No podemos ignorar el patrón. Chelsea intervino antes de que pudiera procesar el golpe calculado de papá. Su tono destilaba sarcasmo mientras ponía los ojos en blanco dramáticamente. Ay, por favor. El papel de nieta perfecta siempre era sospechoso. Aparecía cada fin de semana, haciéndose la devota mientras las demás teníamos vidas. Se trataba de posicionarse, ¿no? Fingir que te importaba tanto cuando en realidad solo esperabas la recompensa. La tía Marcia se aclaró la garganta suavemente, añadiendo su parte sin levantarse, con voz tranquila pero concisa. Lamento mencionar esto, pero un amigo del mundo de las antigüedades mencionó haber visto a alguien que coincidía con la descripción de Morgan en una tienda de tasación en San Francisco el año pasado. Nada concreto, por supuesto, pero me hace reflexionar sobre esos objetos que faltan. Las acusaciones llegaron desde todos lados, superponiéndose antes de que pudiera responder a una. Abrí la boca para explicarle que la propia abuela me había pedido que catalogara ciertas piezas para las actualizaciones del seguro, que todo lo que tocaba era por pedido directo suyo, pero mamá me interrumpió con un seco. Qué conveniente que solo tú estuvieras allí para presenciarlo. Papá resopló y continuó. Construyendo su caso.
acceso más oportunidad equivale a responsabilidad. Si se perdieron objetos de valor bajo tu vigilancia, Morgan, la responsabilidad de demostrar lo contrario recae sobre ti. Chelsea rió levemente, un sonido más profundo que un grito. Vamos, admítelo. La rutina de cuidados fue un juego largo. Todas esas visitas no fueron gratis, incluso la tía Marcia asintió, murmurando que los patrones no mienten. Lo intenté de nuevo, con la voz firme a pesar del calor que me subía al pecho. La abuela me confió esas cosas porque quería actualizaciones de los registros de la fundación. Yo nunca confié en ti, interrumpió mamá, con la voz quebrada para darle más efecto. Era frágil, a veces confundida. Estabas en la posición perfecta para influir en ella. La habitación se cerró sobre mí, sus palabras se amontonaban como una red de la que no podía escapar. El marco legal de papá lo hacía parecer oficial. Las súplicas emocionales de mamá despertaron la duda. Las pullas de Chelsea lo tornaron personal. El rumor de segunda mano de la tía Marcia añadió credibilidad desde fuera. Se alimentaron mutuamente y crearon impulsos sin pausa. Miré al señor Langley esperando que interviniera, pero él permaneció sereno, observando cómo el intercambio se desarrollaba exactamente como estaba planeado. El aire se volvió denso, casi difícil de respirar. La oficina, antes familiar, ahora era un tribunal, donde me acusaron sin una defensa adecuada. No gritaron, eso habría sido más fácil de contrarrestar. En cambio, fue un ataque coordinado, emoción, lógica, burla, rumores, todo con el objetivo de pintarme como el oportunista que había robado no solo objetos, sino también los últimos deseos de la abuela. Me temblaban las manos bajo la mesa, pero me mordí la lengua, recordando su consejo con más intensidad que nunca. La verdad pronto saldría a la luz. El señor Langley levantó una mano con la palma hacia afuera, y su voz atravesó el aluvión de palabras con una autoridad silenciosa que exigía cumplimiento inmediato. Basta, dijo, tranquilo pero firme. La señora Helen Fletcher previó esta reacción tras el incidente del contrato falsificado y se preparó en consecuencia. Dejó instrucciones claras y pruebas para contrarrestar cualquier intento de distorsionar sus intenciones. Abrió la computadora portátil y la conectó por completo a la gran pantalla montada en la pared con una eficiencia practicada. La sala quedó en silencio. El veneno anterior permaneció sin resolver mientras todos se giraban hacia la pantalla. El primer clip comenzó sin introducción. Imágenes con fecha y hora de una cámara del trastero mostraban a mamá entrando a escondidas a altas horas de la noche en múltiples ocasiones, moviéndose con familiaridad hacia armarios cerrados. Seleccionaba pequeños cuadros enmarcados y joyeros antiguos, guardándolos con cuidado en su habitual bolso de cuero antes de salir tan silenciosamente como había llegado. La claridad no dejaba lugar a dudas. Fechas que abarcaban varios meses, cada entrada metódica, sin señales de vacilación. El silencio se apoderó de la oficina. Mamá palideció, abriendo y cerrando la boca antes de poder defenderse débilmente. Esos eran, los tomé prestados para guardarlos. La abuela lo sabía. Papá se puso de pie de golpe, con la silla chirriando con fuerza, listo para protestar. Pero el señor Langley levantó un dedo y detuvo el video. Siéntese, por favor, señor Fletcher. Hay más, y las interrupciones no cambiarán lo grabado. Avanzó al siguiente archivo. Un breve segmento de audio, con etiquetas de identificación de voz que marcaban claramente a los hablantes. La voz de mamá se escuchó primero, baja y pausada. Si culpamos a Morgan de los objetos faltantes, nadie cuestionará impugnar el testamento. Ella es la única con acceso constante, papá respondió con tono calculador. Exactamente. La acusación de influencia indebida tiene peso cuando desaparecen objetos de valor bajo la supervisión de una sola persona. Controlamos la narrativa, aseguramos los viñedos y los fondos de inversión. El clip terminó abruptamente. El señor Langley señaló que era solo una parte. La grabación completa se conservó para procedimientos legales si fuera necesario. No lo reprodujo todo, reteniéndose para mantener la ventaja. Me quedé mirando la pantalla congelada. Una ola de sorpresa me invadió y rápidamente se endureció hasta convertirse en ira pura. Escuchar a mis propios padres. Mamá, que me había cargado, papá, que me había enseñado a andar en bicicleta en ese terreno. Conspirar tan fríamente para incriminarme fue como un golpe físico. Sus palabras no eran discusiones acaloradas. Eran estratégicas, distantes, como si destruir mi reputación fuera solo otra maniobra comercial para apoderarse de lo que mi abuela había construido. Mamá se hundió en su asiento.
cubriéndose el rostro brevemente con las manos antes de dejarlas caer para revelar unos ojos muy abiertos y llenos de pánico. Papá permaneció de pie un momento más, con la mandíbula apretada, buscando un ángulo que no estaba allí. La sonrisa burlona de Chelsea se desvaneció, reemplazada por un movimiento incómodo. La tía Marcia apartó la mirada, repentinamente fascinada por sus uñas. El calor de la chimenea no hizo nada contra el frío que se instalaba en todo. Lo que había sido un ataque coordinado minutos atrás ahora se derrumbó bajo pruebas innegables: las acusaciones emocionales de mamá, las amenazas legales de papá, los comentarios de Chelsea. Todo sonaba hueco en comparación con la evidencia que había reunido la abuela. El señor Langley dejó que el silencio se prolongara, asegurándose de que el impactara con fuerza. Cerró parcialmente la computadora portátil, sin alterar su expresión. Estas grabaciones se realizaron en propiedad privada con plena validez legal. Cualquier intento de cuestionar su validez solo reforzará las preocupaciones de la señora Fletcher. Sentí un cambio dentro de mí, alivio mezclado con profunda tristeza. La abuela no solo había predicho esto. Me había protegido, volviendo su plan en su contra. Los padres que pensé que conocía eran capaces de ese nivel de cálculo, dispuestos a sacrificar mi nombre por ganancias financieras. Papá finalmente se sentó, con la voz tensa. Debe haber contexto. El señor Langley lo interrumpió con suavidad pero firmeza. El contexto se examinará a su debido tiempo, si es necesario, por los canales adecuados. Mamá susurró algo inaudible y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero parecían más una derrota que un remordimiento. La trama que discutieron con tanta naturalidad quedó expuesta. Su plan para impugnar y redirigir los principales activos de la finca quedó al descubierto. La ira ardía en mi pecho, pero mantuve la calma. La advertencia de la abuela me mantenía sereno. Este no era el final, ni mucho menos. La verdad apenas comenzaba a revelarse. El señor Langley hizo clic en el archivo final. Sus movimientos fueron deliberados mientras la pantalla se ajustaba una vez más. La abuela Ellen apareció sentada en el sillón de su dormitorio junto a la amplia ventana. Los tonos dorados del atardecer se filtraban y proyectaban un cálido resplandor sobre las vides distantes. Parecía más frágil que en mis recuerdos recientes, envuelta en su chal favorito, pero sus ojos tenían esa familiar claridad aguda. Ella habló directamente a la cámara, con una voz suave pero firme. He tomado mis decisiones, comenzó, haciendo una pausa para respirar con calma. Morgan, fuiste el único que apareció sin esperar nada a cambio. Escuchaste. Te preocupaste. Compartiste los días tranquilos cuando nadie más se preocupaba. Por eso el resto de mi patrimonio, la residencia del Valle de Napa, los viñedos, la etiqueta del vino, la cartera de inversiones, es enteramente tuyo. Mamá soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. Papá se quedó paralizado, con el rostro tenso al comprender las palabras. La abuela continuó sin florituras. Esto incluye los planes que discutimos para ampliar el apoyo educativo, becas y programas para niños de zonas rurales de California que necesitan una verdadera oportunidad de ir a la universidad o adquirir habilidades profesionales. Ya sabrás cómo honrarlos. Se giró ligeramente hacia la lente, como si se dirigiera a la habitación que ocupábamos en ese momento. Denise, Allen, veo la avaricia que los impulsó. Cualquier intento de distorsionar mis intenciones, de socavar a la única persona que realmente estuvo aquí, no tendrá éxito. Mis decisiones son definitivas, respaldadas por todas las garantías legales disponibles. Impugnan estas decisiones y enfrentarán consecuencias judiciales y judiciales. Su tono no transmitía amargura, solo un hecho decidido. La verdad protege a quienes la merecen. Eso es todo. El video terminó abruptamente y la pantalla se volvió negra. La oficina se sintió suspendida en ese momento. Mamá miró hacia adelante. Las lágrimas caían en silencio y su compostura anterior se hizo añicos. Papá agarró el borde de la mesa, con los nudillos pálidos, procesando el cambio total. Chelsea se desplomó hacia atrás y perdió toda fuerza en su postura. La tía Marcia mantuvo la mirada baja. Evitando las miradas de todos, me quedé inmóvil, con un torrente de emociones inundándome. Dolor por volver a escuchar la voz de mi abuela, validación de que había confiado en mí completamente y un profundo dolor por lo lejos que habían ido las cosas con mis propios padres. No despotricó ni acusó dramáticamente. Expuso las realidades con claridad, asegurándose de que su legado llegara a su destino. El señor Langley dejó que la situación se calmara antes de hablar. Como explicó la señora Fletcher, el testamento incluye sólidas protecciones.
Cualquier impugnación activará la aplicación de los términos a los que se refirió. Papá fue el primero en recuperar la voz, tensa. Esto no puede. Tiene que haber espacio para la revisión. El abogado negó con la cabeza. Se anticipó y preparó la revisión. Se han obtenido copias de todas las pruebas con varias partes. Mamá susurró, no pudo haber querido decir, pero las palabras grabadas de la abuela no dejaron ninguna ambigüedad. El patrimonio, todo más allá de los legados menores ya leídos, era mío, vinculado a la visión que compartíamos de ayudar a niños de entornos como el de ella, de familias que trabajan la tierra sin caminos fáciles hacia adelante. Chelsea se removió incómoda, mirando a nuestros padres. La tía Marcia permaneció en silencio, la forastera ahora plenamente consciente de la fractura familiar. El último mensaje de la abuela resonó en mi mente. No solo la herencia, sino la fortaleza silenciosa que había detrás de ella. Ella eligió la claridad en lugar de la confrontación, la justicia a través de la preparación en lugar del espectáculo y, al hacerlo, protegió lo que más importaba. La habitación permaneció pesada, nadie dispuesto a romper el hechizo que su presencia había lanzado una última vez. Meses después, mamá y papá enfrentaron las consecuencias que no pudieron negociar. Las demandas civiles avanzaron, interpuestas sin cesar por el equipo legal de la asociación para recuperar el valor de los objetos robados. A continuación, se presentaron cargos penales, delito menor de robo e intento de fraude, lo suficientemente graves en California como para dañar la reputación de industrias tan unidas como la vitivinícola. Las invitaciones a catas y eventos del sector se agotaron. Los contactos de toda la vida mantuvieron la distancia. Recelosos de cualquier asociación, sus nombres aparecieron en informes locales, no en titulares. Pero lo suficiente como para cerrar puertas que antes se abrían fácilmente. Me enteré por las actualizaciones del señor Langley, nunca directamente de ellos. Hubo intentos de contactarme, correos electrónicos, mensajes de voz, incluso una carta enviada por el abogado, pero dejé que las barreras legales hicieran su trabajo. No fueron necesarias las órdenes de alejamiento. Bastaba con una clara orden de no contacto por parte de un abogado. Rechacé todas las disculpas y todas las solicitudes de reunión. Algunos puentes, una vez quemados, permanecen así. Chelsea me contactó una vez, un mensaje corto preguntándome si podíamos hablar. No respondí. La tía Marcia envió una tarjeta expresando su pesar, pero parecía más una forma de cubrir bases que un remordimiento genuino. Los archivé todos y me concentré en lo que venía después. La propiedad quedó completamente a mi nombre. No vendí piezas ni redecoré para exhibirla. En lugar de eso, convertí el ala este, que alguna vez fue una suite para invitados y rara vez se usaba, en un espacio dedicado al centro educativo que mi abuela y yo habíamos planeado durante esas tardes tranquilas. Los arquitectos y contratistas transformaron las habitaciones en aulas y oficinas, preservando la arquitectura original y añadiendo áreas de aprendizaje modernas. La fundación amplió las becas, dirigidas a niños de zonas rurales de Napa, pertenecientes a familias de agricultores, cobertura total para colegios comunitarios, universidades estatales e incluso programas profesionales para aquellos que querían trayectorias prácticas. Los adolescentes locales comenzaron a acudir para recibir tutorías. Utilizando recursos de los que carecían sus escuelas, contraté personal apasionado por la misión, personas que comprendían los desafíos únicos del valle. Ver a un estudiante iluminarse por una carta de aceptación o a un padre llorar al recibir una beca hizo que el peso de todo pareciera tener un propósito. Mantuve intacto el dormitorio de la abuela, visitándola a veces para sentarme junto a la ventana donde grabó su último mensaje. La vista no había cambiado, hileras de vides extendiéndose bajo cielos despejados, estaciones sucediéndose con la misma fiabilidad de siempre. Su chal todavía colgaba en la silla, un silencioso recordatorio. Al principio, vivir allí sola se sentía extraño, la casa era demasiado grande para una sola persona, pero poco a poco se llenó de propósito, personal durante el día, estudiantes para las sesiones nocturnas, eventos comunitarios los fines de semana. Viajé cuando fue necesario, supervisando el crecimiento de la fundación, pero siempre regresé a este núcleo. La independencia se convirtió en mi nueva normalidad. Las decisiones sobre los viñedos, la etiqueta, las inversiones, todo dependía de mí, guiada por lo que mi abuela me enseñó sobre la integridad por encima de las ganancias rápidas. Las ganancias financiaron más programas, creando un ciclo que ella habría aprobado. Cortar lazos por completo no fue fácil. Los cumpleaños pasaban sin llamadas. Las vacaciones sin compromiso. Algunas noches, los viejos recuerdos volvían a la superficie, los buenos, antes de que la codicia lo eclipsara todo, pero no dudé del límite.
Proteger mi paz significaba aceptar que la familia no siempre es de sangre, a veces son las conexiones las que eliges y cultivas. El legado de mi abuela me enseñó que la verdad, una vez revelada, exige acción. Lo suyo era construir algo duradero desde la nada. Lo mío era honrarlo, dándoles a otros las herramientas que ella nunca tuvo. La fuerza no está en aferrarse. Es saber cuándo soltar y seguir adelante. El dinero expone el carácter, pero el carácter determina lo que haces con lo que queda. Elegí crear oportunidades donde no existían, convirtiendo la herencia en impacto. Y al hacerlo, encontré la libertad que mi abuela siempre quiso para mí, vivir auténticamente sin mirar atrás.